Vale, Creo que ahora sí. ahora sí, A ver. lo que no te veo a ti, pero ahora sí te veo. Ya. Perfecto, bien. No sé qué era el problema, pero no sé. Yo Ahora tampoco. sí. Bueno, ¿qué tal estás, Ivana? Me estoy contenta de tener este live contigo, la verdad. Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, acabo de terminar justo ahora la consulta. Estaba ya un poco estresada, digo, no sé si voy a llegar a tiempo, pero sí, ya llegué a Yo, tiempo. yo estaba igual, sí, pero bueno, aquí estamos. Bien, aquí Bueno, y está. hola a todas las que se conectan, que creo que hay alguien conectado ya. Vale. Ya me Vale. imagino también que sale en tu live, porque sí, quedamos con el mío sin problema. Lo bueno es que apareces tú en pantalla, está genial. Sí, y si no, yo creo que va a quedar grabado, o sea que bueno. Sí, muy bien. Pues nada, vamos a hablar, vamos a primero presentarnos para un poquito explicar por qué queremos hacer este live y quiénes somos también, porque tu audiencia no me conoce a mí y mi audiencia no te conoce a ti, entonces creo que es interesante primero ya presentarnos. Si quieres empieza tú, que tú eres la invitada, te dejo a ti empezar. Gracias. Bueno, pues yo, para las que no me conocen, me llamo Ivana, soy médico, de especialidad soy internista, pero me dedico a la medicina integrativa, que si alguna no sabe lo que es, puede preguntar y se lo cuento. Pero básicamente me especializo en mujeres con enfermedades digestivas y autoinmunes, que además están muy, muy relacionadas. Ajá. Entonces, pues trabajo mucho temas de microbiota, trabajo muchos temas de cómo mejorar el sistema inmune, tanto para bien como para regularlo y todo este tipo de cosas. Muy Desde un bien. manejo, pues, integrador. Muy bien, más bien holístico, ¿verdad? Que esos son conceptos ahora que Ujú. la gente quizás no domina, no sabe, porque al final la medicina se queda un poco clásica a veces en lo que es siempre lo de habitual, no va más allá. Y es verdad que Sí, tu planteamiento y cómo lo haces ahora, cómo ejerces, es interesante, la verdad. A mí también me llama mucho la atención. Si bien es cierto que yo tampoco ejerzo así como tú, es decir, yo soy de clásico, pero siempre me he ido un poco también más a otras opciones o a otras formas de ver la medicina. Yo reconozco que no soy tan clásica. Bueno, y yo ahora me presento yo, también para tu audiencia, si no me conoce, yo me llamo Cristina, sí. yo soy reumatóloga, yo trabajo ahora en Francia, no estoy en España. Y bueno, yo soy reumatóloga clásica, pero es verdad que veo muchos pacientes aquí que a veces me preguntan mucho la parte un poco digestiva o de hábitos de dieta o de cambio un poquito en otras formas de ver la medicina, no solamente con tratamiento, sobre todo que hay que decir que en reumatología damos mucho antiinflamatorio, mucho corticoide, muchos Mm, medicamentos son un poco fuertes también y que la gente intenta un poco cambiar a otras terapias o a otras formas de ver la salud. Entonces sí es verdad que yo me doy cuenta que a veces hace falta ver un poco más allá y no siempre estar solamente en medicamentos y ya está, no ser tan rígido. Entonces, bueno, claro. yo vivo hace 7 Cambiar años en o Francia. complementar, ¿no? Al final. Exactamente, complementar Mm, con un montón de, además que ahora hay todo un mundo en suplementos, en un montón de mm, formas. Y yo tengo muchos casos de pacientes que incluso con enfermedades graves que me ha venido bastante malas y han cambiado completamente la dieta, han bajado de peso y ahora es que casi ni vienen a verme para terapia biológica. Digo, ¿qué les pasó a esta gente? Y me he enterado que al final es que ni les hace falta porque ya están muy bien claro, también de la parte inflamatoria. Entonces yo creo que no hay que decir tampoco que no hace falta la terapia biológica o los medicamentos fuertes de reumatología, pero creo que es bueno que sea todo una combinación de muchas cosas, no solamente quedarnos con eso. sí. Así que Que muy igual la bien. medicina clásica, pues ha pecado muchos años de eso, ¿no? Sí, Tienes este fármaco y demás y ya está. Y todo lo demás se ignora exacto. y no, no puede No, ser. hay que O sea, a verlo nivel de más. tratar a una persona hay que tratarlo todo. Exactamente, sí es cierto, así. Y Mm, bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar de la microbiota y de por qué es tan importante para la salud y sobre todo en enfermedades autoinmunes. Si quieres, te dejo un poquito hablar también a ti sobre la microbiota, ya que tú la ves más quizás en la consulta. Dime sí. un poquito, ¿tú cómo lo ves? Bueno, voy a explicar un poco lo que es, por si acaso Sí, también, porque también está como muy de moda, pero yo creo que hay mucho sí, desconocimiento sobre lo que es. sí, es verdad. Entonces, básicamente, todas las personas, todas las que estamos aquí, tenemos millones y millones y millones de bacterias en el organismo. Sí. En todos sitios, ¿vale? No solo en el intestino, pero a lo que estamos hablando hoy, pues es de intestino, y eso se llama microbiota intestinal. Ujú. Entonces, esas bacterias pues conviven con nosotros y por tanto influyen en nuestra salud. Y una forma fácil de verlo es, por ejemplo, cuando pues, en invierno nos cogemos una gripe, pues ya todos sabemos, pues nos hemos cogido un virus y ahora pues estoy
reaccionando a ese virus, tengo una respuesta inmune a ese virus y mi cuerpo reacciona. Pero todos los millones de bacterias que tenemos en el intestino funcionan igual, o sea, también producen una reacción en nosotros. Entonces, fingir que no existen o que no hay que modularla, pues es ser un poquito ciego, ¿no? A todo lo que es la medicina en general y el cuerpo cómo funciona. Lo que pasa es que si estas bacterias están bien, que es una microbiota sana, funciona a nuestro favor. O sea, lo que hacen a nivel del sistema inmune es regularlo de tal forma que se acostumbre a ellas, eso se llama tolerancia, genera inmunotolerancia, y conviven de forma simbiótica, o sea, se alimentan el uno del otro. Como un equipo. Como un equipo. Eso es. Que me encanta el concepto. Como un equipo. Sinceramente, a mí me encanta el concepto de la microbiota porque todos trabajan en equipo, nadie se molesta mucho a nadie, es como todos colaboran. A mí me encanta ese concepto. Sí, y también es verdad que generalmente, no sé si te pasa, pero cuando hablamos de microbiota y hablamos de microorganismos, como que nos da cosas de, tenemos microorganismos con nosotros, da mal rollo, ¿no? Pero en realidad no, nos ayudan más que otra cosa. O sea que creo que era como más bonito, bueno, más bonito, el concepto de flora, ¿no? La flora intestinal, que eso sí está como súper extendido. Y no son flores, no. O sea, son bacterias. Exactamente. Y otras cosas, ¿no? Pero vamos, que sí, es lo mismo. Si queda más bonito flora, pues flora, pero viene a ser eso. Entonces, bueno, el caso es que cuando esa flora, esas bacterias y virus y hongos, tenemos bastantes cosas ahí, están mal, se desequilibran, pues nosotros también, es decir, nuestro sistema inmune también. Y bueno, hay varios mecanismos por los que eso ocurre, pero el caso es que hoy en día es muy, muy frecuente. Y por eso es muy frecuente que la gente que tiene enfermedades autoinmunes, que es un poco el tema que más tratamos aquí, tenga también problemas digestivos, que suelen ir un poco de la mano. Y de hecho yo creo que a veces, sí, y a veces en la consulta me parece que pasan desapercibidos un poco los trastornos digestivos. ¿Sabes lo que pasa? Que también, por ejemplo, en reumatología, como damos muchos antiinflamatorios que tampoco ayudan a la flora, corticoides tampoco ayudan a la flora, entonces al final son gente que tienen diarreas también, tú dices, ya no sé si del tratamiento, si es porque también hay el desbalance en la microbiota, ya uno no sabe bien a qué se debe, pero yo creo que también todo influye en todo. Entonces... Todo probablemente está influyendo ahí, claro. Sí. A ver, cuando hay que dar un tratamiento hay que darlo, ¿no? Pero si sabemos que tiene estos efectos, pues a lo mejor podemos poner un complemento que ayude. Pues, por ejemplo, usar probióticos, tener los niveles de vitamina optimizados, todo este tipo de cosas que a veces yo creo que en las consultas las pasaban por alto. Claro. Sí, es cierto, es verdad, es cierto. Sí, porque también están todo lo que después más tarde hablaremos, prebióticos, probióticos, que a veces no sabemos bien las diferencias. Incluso estuve también mirando, yo no sé si eso existe aquí, pero ¿cómo valorar cada alimento, la fibra que tiene? O sea, a veces es complicado también saber cuánta fibra al día necesitamos para que la microbiota esté bien y no se altere. También son cosas que a veces, sí, toma 5 piezas de fruta al día, pero a veces no es tan tangible, no solamente es la fruta donde hay fibra. O sea, es un poco complicado, es que hay más alimentos que eso y a lo mejor no sabemos qué cantidad de fibra al día incorporamos en la dieta. No sé, yo por ejemplo te hablo de mí, yo no soy muy de fruta, no me gusta, me tengo que obligar, entonces digo, ay, pues yo no estoy tan de fruta, me gusta un plátano, sí, pero bueno, ya está, ¿me entiendes? Es como complicado, no sabes bien, no hay mucha información en el sentido de saber cuánta cantidad de fibra verdaderamente hay en cada alimento y cuánto debes tomar al día de cada persona, porque también eso depende del peso, de todo, de si eres mujer, de si haces deporte, o sea, todo depende, no es una cosa establecida para todo el mundo lo mismo. Me imagino que claro, que hay que personalizar, ¿no? Y que hay mucha publicidad contradictoria también, porque al final, realmente si uno lo lleva a la práctica no es tan complicado, es decir, nuestra alimentación básicamente, si queremos fibra, pues tiene que ser frutas y verduras. Si tú comes frutas y verduras en tu desayuno, comida y cena, pues vas a tener fibra. Vale. Ahora bien, si yo enciendo la tele o lo que sea, ¿no? Lo que sea, la tele, el ordenador, lo que sea, y hay anuncios de, no sé, merienda galletas, cómete el colacao con el desayuno, toma, claro. Esta es una cosa que la gente a lo mejor se cree que si te lo publicitan es sano o que es adecuado y no. O sea, publicidad puede haber de todo tipo de cosas y unas pueden ser buenas y otras no. Entonces, yo tampoco quiero que, o sea, no es cuestión de complicarse mucho la vida, ¿no? Porque también a veces se lleva al otro extremo y es como, pues todo tiene que ser perfecto, claro. No me puedo comer una hamburguesa jamás porque mi microbiota.
claro, no es eso. O sea, es una cosa como encontrar un equilibrio. Igual que las bacterias tienen que estar equilibradas, pues nosotros también, en nuestro estilo de vida. Y de hecho también quiero entender que cuantos más alimentos, más variedad tengas en la dieta, mejor es también, porque ayudas a no perder Mm, bacterias. Si nada más que te comes un alimento y solamente te enfocas en eso, al final pierdes también las otras beneficiosas, ¿no? Que a veces la gente sí, piensa, si solamente sí, como lechuga y ensalada y es lo único que hago, pues mi microbiota va a estar perfecta y magnífica. Y creo que no es claro. tan así tampoco. No, Eh, no. Y de hecho es lo que nos ha pasado como sociedad. O sea, antes me refiero a antiguamente, muchas bacterias a nivel intestinal y las hemos ido perdiendo por por muchas cosas, ¿no? Pero también por lo procesadas que están nuestras comidas, que son como muy ya. simples. Entonces comemos todos lo mismo todos los días y son cosas a nivel nutricional pobres y demás, y hemos ido perdiendo cepas bacterianas. Entonces, cuanto más variada puedas hacer la dieta, mejor, Mejor. dentro de las cosas saludables, claro. Claro, genial. Sí, me apunto a eso. Y después, eso es lo que también yo digo. Yo, por ejemplo, yo no soy muy, no sé si a lo mejor hago mal, pero creo que las dietas muy estrictas como las que ahora existen millones de dietas y de régimen Mm, y en plan, tienes que restringir esto y todo esto no te lo puedes comer y solamente tienes que hacer esto. Y no creo que tampoco sea bueno para ni para la microbiota ni para, ya. ni para nada. O sea, cuanto más variedad mejor, ¿verdad? Eh, Sí, a ver, es verdad que esas dietas, o sea, cuando se crearon, yo me imagino que te refieres a las dietas FODMAP exacto. y las de bajas en histamina y bajas en azufre y demás. A ver, cuando se crearon, no se pensaron para que fuera un estilo de alimentación. O sea, se pensaron para que alguien que ya tiene un desequilibrio en la microbiota y no tolera la fibra, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, a la gente a la que le pones dieta FODMAP, Mm, puedas darle una ayudita, mm, pero un tiempo corto. O sea, el objetivo es que ese tiempo sea cortito mientras tú intentas recuperar esas bacterias y que puedan digerir la fibra. mm. Pero yo he tenido pacientes que han estado 2 años con dieta FODMAP o se piensan que la tienen que hacer de por vida y es en plan, no. O sea, no, no, es una cosa que tiene que hacer semanas, no más. Claro, claro. De hecho, yo rara vez las pongo, o sea, porque también Las notas. depende del nivel de tolerancia de cada uno y demás, pero si tú más o menos te conoces y sabes que hay cosas que toleras más o menos bien, yo no veo por qué hay que quitarlas. Vale. O sea que Sí, que tú no eres muy yo no soy muy restrictiva, partidaria de las dietas de restrictivas. restrictiva. No, Genial, me alegro. Y no, también, por ejemplo, yo, no. yo aquí en Francia veo también mucha gente que está muy con la moda de la leche. La leche es es el demonio, el diablo, no lo quiero para nada. No sé, yo no creo así, a lo mejor también es porque yo lo llevo bien la leche y siempre me ha gustado, pero no veo que también yo creo que depende de cada caso. Hay intolerancias, yo ahí Depende, no digo nada, claro. ¿vale? Pero hay gente que no tiene intolerancia y empieza a dejar de tomar la leche porque es la moda. Entonces creen que es Mm, el enemigo que genera inflamación y el que genera todos los problemas. No sé, estigmatizar así un alimento me parece un poco, claro. no Hombre, yo creo que depende un poco del contexto. muy- O sea, si lo que hacemos es coger las cosas como una moda y lo hacemos todos todo porque sí, pues no. ya. Pero si tenemos un objetivo, la leche, por ejemplo, a veces se retira pues en procesos metabólicos para bajar la insulina resistencia, se retira porque a veces sí que puede ser inflamatoria, pero no es todos nos quitamos la leche y luego mañana sale que es bueno, entonces todos bebemos leche y Es pasado que sale a que, no veces, sé, que los a huevos son veces, el demonio, ya nadie come exactamente, huevos. es como con los huevos también, que mi madre cuando era pequeña todo el Mm, mundo comía huevos. Después hubo una época en la que los huevos no, son malísimos para la salud, mucho colesterol, te dan muchos problemas. Ahora otra vez vuelve un poco la moda del huevo, no sé, también es que hay un poco a veces de decir hay modas, hay, no sé, no Yo creo sé, yo creo que lo que eso mejor lo es que hay que variar. entender es que tiene que ser, claro, ser variado. Si tú no toleras algo y demás, pues buscar ayuda y que se te personalice el El tratamiento y tratamiento. tu dieta y demás. Claro, a la Pero persona. no ir todos imitándonos los unos a otros, porque no tiene Exacto. sentido. No tiene sentido, Mm. ¿cierto? Vale, y puedes hablarme un poquito también sobre un poco la disbiosis. ¿Qué significa una disbiosis? Pues Ivana. cuando hay bastantes cosas que afectan a nuestras bacterias, nuestro estilo de vida fundamentalmente, lo que comemos, lo que hacemos, lo que dormimos, con quién nos relacionamos, Mm, lo que pensamos, todo eso afecta a nuestras bacterias. Entonces, hoy en día, tal y como está la vida, que es bastante estresante y bastante complicada para todos, mm, sí que puede ocurrir que estamos hablando del intestinal, ¿no? Pero a todos los niveles, que nuestro intestino se favorezca un ambiente en el que crezcan las malas hierbas, por decirlo así, ¿no? Que las malas hierbas siempre crecen y siempre sobreviven, pues con las bacterias pasa igual. O sea, las malas crecen y se mantienen vivas, pase lo que mm. pase. Y las buenas
se ven reemplazadas por ellas, Sí, digamos. las malas ganas, vamos a decirlo así. Sí, no me gusta lo de malas y buenas, pues las malas no son tan malas ni las No, buenas tan buenas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que las que dan más problemas o más síntomas son las que sobrecrecen. Entonces, y puede ser los hongos también, como la cándida. Entonces, cuando esto pasa y tenemos una mayor proporción de bacterias malas, entre comillas, mm, empezamos a tener problemas. Entonces, problemas que pueden ser desde tener muchos gases, estar hinchada todo el día, tener sensación de reflujo, estar muy estreñida, a tener problemas en la piel, tener migrañas, desarrollar pues una enfermedad autoinmune, que una de las cosas que se estudian es la alteración en la microbiota, o cualquier otro tipo de cosa, tener déficits nutricionales, tener una anemia, por ejemplo, o déficits en micronutrientes que no siempre se piden en las analíticas, o estar cansada, este tipo de cosas que a lo mejor decimos como que no les hacemos mucho caso, ¿no? Porque te acostumbras a estar cansada, te mm, acostumbras a estar mm. hinchada, te acostumbras a dormir mal y no le haces caso a todo esto, pero al final son señales de que algo no funciona y una de las cosas que están alteradas en estos casos son las bacterias. Claro, y Entonces también lo que hay que hacer es es eso, recuperar ese equilibrio. claro. Exacto. Y también lo que yo entendí, y me gustó entenderlo así, es que cuando las bacterias de nosotros, como necesitan fibra para poder alimentarse y seguir Uh con -huh. vida, si en un momento el equilibrio de fibras que no das a las bacterias no es el correcto, ellas empiezan a comerte a ti mismo, con lo cual ya ahí es cuando empieza el problema también. Y me gustó eso porque es Eso es. como, bueno, ellas son buenas mientras estás haciendo las cosas tú también bien. En el momento que tú ya no empiezas a hacer las cosas bien, ya te van a atacar a ti. Claro, o sea, tenemos que entender que son seres vivos, o sea, que no Claro, es algo muerto que tenemos ahí, son bacterias claro, que van a buscar es, alimento. Y si tú al final no se los das, que el fundamental es la fibra, eh, se comen otra cosa. Normalmente lo que comen es la barrera intestinal, o sea, la capa de moco que tenemos en la barrera. Y ujú, claro, una barrera débil da, entre otros problemas, pues mayor autoinmunidad, o sea, tener enfermedades autoinmunes, claro. porque el sistema inmune ya empieza a tener demasiados estímulos. Claro, porque además vi también que el sistema inmune, hay que decir que un 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino, o sea que no es un 2%, es bastante porcentaje. Es un Entonces, montón. claro, hay un eje, aparte del intestino-cerebro, porque todos decimos también que el intestino no deja de ser el segundo cerebro y que todavía hace Uh falta -huh. mucha investigación, pero es muy interesante ya decir eso. También está el eje intestino-inmunidad. Entonces, entre los dos Eso es. también trabajan como en simbiosis, tiene que haber una colaboración. Y bueno, lo que también entendí eso, que las bacterias veo que trabajan mostrándole a las células de inmunología, o sea, a las defensas, un poquito todo lo que va entrando y diciéndole, no, a esto no lo ataques porque está bien. O sea, es como el coach que va diciendo un poquito lo que tiene que hacer Eso la es. inmunidad y la inmunidad va haciendo. Cuando ya las bacterias se vuelven un poco dislocadas, vamos a decirlo así, es cuando ya empieza la inmunidad también dislocada, porque al final trabajan en equipo. Y ahí es cuando empiezan los problemas, Mm. antígenos, anticuerpos y todo ya empieza también a alterarse. Sí, Aparte, porque sí, si te escucho, además se comen la barrera, pasa todo. O sea, es que al final nuestra barrera es como si fuera nuestra muralla de protección. Entonces, completo. normalmente pasan algunas cositas, pero si pasa todo, el sistema inmune, pues claro, de repente le cae una avalancha de estímulos Mm, y reacciona de forma exagerada, que es cuando pasa una enfermedad autoinmune. exactamente. Ah, Y ya no distingue amigo de enemigo. Entonces, claro, empieza a atacarte a exacto. ti también. Y sobre todo que también lo que vi es que, claro, cuando hay bacterias que empiezan ya a pasar la barrera, como son bacterias nuestras, son como al final de nuestro cuerpo. Entonces al final el sistema inmune se vuelve un poco loco diciendo, a ver, esta bacteria es amiga o enemiga. Y al final empieza a atacar tanto a la bacteria como a nosotros en el cuerpo porque nos parecemos. Entonces el problema también que se disloca, ¿no? No, Claro. es bastante interesante, sobre todo saber que tenemos tantos microorganismos ahí y que tanta inmunidad también está presente y que también el intestino al final
aparte de también estar en el equilibrio con la inmunología, también saber que también genera hormonas positivas, no solamente en temas de autoinmunidad, sino también vamos a hablar de lo que es pues, hormonas como la serotonina, que ayuda también en algunas Mm, enfermedades ya un poco más a nivel mental y neurológico, o sea, vamos, que en el intestino se realizan muchas funciones, que es algo que no lo sí, sí, tenemos tan sí. presente, ¿verdad? Que no hacemos tanto caso quizás en el día a día de la importancia de la microbiota. Yo creo que es por desconocimiento, pero por ejemplo, siempre es muy típico, por ejemplo, en los inviernos, ¿no? O en Sí, primavera, la gente con muchas sí, alergias o que cogen todo, ¿no? Todas las sí, gripes, todas es las rinitis, todo verdad. se lo cogen Sí, y lo que quieren es un suplemento que te ayude, ¿vale? Pero a lo mejor les tienes que decir, empieza por ver qué es lo que estás comiendo. exacto. O sea, estoy consumiendo suficiente fibra, estoy consumiendo suficientes vitaminas, suficientes minerales. Si la respuesta es no, el suplemento no es milagroso tampoco. No, O sea, que te puede ayudar, ¿no? Pero es como muy buscar la respuesta afuera. sí, Y a lo mejor la respuesta la tenemos sí, dentro, sí, es ¿no? verdad, es verdad, es verdad, cierto. Muy interesante, la verdad. Y después con respecto a las enfermedades autoinmunes, es verdad que tú ves, más bien me habías hablado también un poco que es más bien tiroides, Sobre hipotiroidismo todo. autoinmune, sobre todo lo que Ujú. tú ves, pero también ves un poco celiaquía, colon Sí, irritable, también sí, todo eso. sí, Y también sí, hay una relación, me imagino, entre todo, ¿no? mucha de hecho. O sea, yo veo a nivel digestivo, claro, la enfermedad autoinmune Por típica es la celiaquía, excelencia, ¿no? la Por celiaquía, sí. excelencia. Pero es verdad que a nivel digestivo no tienes por qué ser celíaco y tener sí que puedes tener una disbiosis, puedes tener intolerancias alimentarias que se tratan de una manera Es específica. similar y demás, que yo todo eso lo hago. Ajá. Y luego a nivel de sistema inmune, digamos que por ejemplo el hipotiroidismo es una de las que más se relacionan, más estudiada está con el tema del intestino. O sea, sí que se ha visto, incluso esto es un tema un poco así amplio, ¿no? Pero por ejemplo el tema del gluten, que es una proteína a veces proinflamatoria, hay estudios donde al quitar el gluten de la dieta y optimizar la dieta, ¿no? No solo comer sin gluten, sino optimizar la dieta, bajan los anticuerpos de tiroides. Que si tú no entiendes esta relación, dices, no tiene nada que ver. Pues sí, sí que tiene que ver. Porque al final la autoinmunidad le da por atacar el tiroides. Y es muy, 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 muy frecuente. Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando empecé la consulta, es porque hay tanta gente con hipotiroidismo. Sí, es O verdad. sea, porque claro, tú pasas una consulta y te vienen mínimo, mínimo, el 60% tienen hipotiroidismo. Y claro, cuando tú preguntas, ¿y de qué tipo? ¿No? ¿De qué tipo, qué te pasó? ¿Te quitaron el tiroides? ¿Te tuviste algún problema de tiroides? Nadie, o sea, la mayoría de gente no sabe qué es lo que le pasó en el tiroides. Y lo que le pasó es que tiene autoinmunidad. ¿Y de dónde viene esa autoinmunidad? Pues está pasando mucho con las enfermedades autoinmunes, que a ti te debe pasar también, que están en aumento, pues por todos los cambios, por el estilo de vida que tenemos, Mm. que al final nuestro sistema inmune está hiperreactivo y se relaciona íntimamente con cómo tenemos el tubo digestivo. Entonces, dos cosas que están muy en aumento son los problemas digestivos y los problemas autoinmunes, Mm. entre otras cosas. Pero bueno, de lo que yo veo es eso, están íntimamente relacionados. Entonces, por eso yo cuando alguien se trata un hipotiroidismo, digamos, le tienen que dar hormona, ¿no? Se toma su medicación, pero sigue con síntomas y no entiende mucho por qué. Muchas veces es porque toda esta parte, toda la parte de mejorar la microbiota, de mejorar Sí, la barrera intestinal, de optimizar la micronutrición y demás, no la está haciendo. Y por desconocimiento, ¿no? sí, es verdad que Y bueno, desconocimiento porque hay muchos suplementos y muchas cosas que se pueden hacer, probióticos, que yo no sé ni lo que son, porque estuve un poco mirando y digo, nadie me ha explicado esto. Que es es verdad. complicado, sí, porque también hay mucha publicidad engañosa, ¿no? Al final, el prebiótico, por ejemplo, es lo que alimenta a las bacterias, vendría a ser Sí, fibra, básicamente. la fibra, sí. Luego se puede llamar de mil formas o ponerles distintas Sí, vitaminas, distinta sí. composición, pero básicamente es alimentar a las bacterias, a las buenas, Mm. obviamente. Que dentro de las buenas, así a grandes rasgos, serían los lactobacilos y las bifidobacterias, las que Exacto. tendríamos que tener en mayor proporción. Que Luego son las que se han el, visto que están alteradas también en las enfermedades autoinmunes, correcto, casualmente, ¿no?
que están disminuida. disminuidas, exactamente, las que nos deberían de ayudar están disminuidas y sin embargo las que son malas o son inflamatorias son las que están aumentadas. Que a ver, no sé, Eso es. a lo mejor no se ven todos los casos, pero como se está empezando a investigar, yo lo que estuve mirando es que hay las Mm, bacterias un poco más inflamatorias, son las que se han visto en ciertas enfermedades autoinmunes. mm, Entonces, bueno, que a lo mejor eso sea en el futuro una guía o una diana para poder verdaderamente intentar que eso no siga así y para que el tratamiento también cambie, puede ser. Pero por el momento es verdad que no se ha visto en todos los pacientes, no podemos decir que claro, todos los pacientes tienen este problema de la microbiota, pero que pueda claro, ser un enlace con diferentes patologías o diferentes problemas, sí, a lo mejor puede ser otra parte más de la terapia, porque después, bueno, hay pues factores ambientales, genéticos, ahí no decimos nada, pero claro. que ya hayan ciertas anomalías, vamos a decirlo así, en algunos aspectos de bacterias en pacientes así con autoinmunidad, ya habla un poquito también de que es importante. Y que además se están estudiando a todos los niveles. O sea, se estudian, pues, por ejemplo, en obesidad, Sí, se estudia que hay unos tipos de bacterias que predisponen a la bien, obesidad, lo estuve mirando, sí, también. incluso en insuficiencia cardíaca, que es como de estas Ah, enfermedades como ay, muy pero no lo clásicas de la sabía. medicina. Ah, mm, Se no está lo estudiando la sabía. microbiota Pero también. tú sabes algo de eso también, Ivana, con respecto a hacerte un análisis de la microbiota, o sea, ¿eso existe aquí? ¿Sí? A ver, existir existe, pero siempre lo digo porque además me lo preguntan un montón. Los análisis de la microbiota que hay, em, si bien personalmente opino, ¿vale? Hay gente que sí que los pide y los utiliza, pero yo creo que a nivel práctico no te aportan mucho. O sea, yo creo que te aportan a nivel curiosidad, ¿no? Curiosidad científica, como digo Sí, yo. de saber qué es lo que Pero tengo, qué por es lo que... el, claro, y sí, y evidentemente si tú lo lees puedes sacar conclusiones. Mm, Pero la realidad es que con la clínica y con otras pruebas menos caras, sobre todo, porque además los análisis existen, pero son caros, ¿no? me Todavía. imagino, sí. Puedes sacar muchísima más información al final. Entonces, sin la clínica no vas a hacer nada, por mucho que tengas un estudio de 90 páginas de microbiota. Y que además la microbiota cambia muchísimo. Entonces, a lo mejor si yo me lo hago hoy, porque a veces pasa, ¿no? Que los pacientes se lo hacen y te vienen un año después a la consulta porque quieren consultarte. Ya no vale ese análisis, porque un año después la microbiota cambia muchísimo. Mm, Entonces, si a alguien le interesa, tiene curiosidad, bueno, está interesante, pero yo creo que es como estas cosas de hacerse, no sé, que estuvo de moda hace un tiempo, los estudios de genética, de a ver de dónde procedo, bueno, es interesante, pero a la a nivel práctico yo creo que no práctica aporta no. demasiado. Vale, ok. Mm, Y sobre todo que creo que también está todo un poco experimental, ¿no? Que tampoco te pueden decir específicamente a lo mejor, o sí, claro. no lo sé exactamente qué bacteria te falta o cuál es la que tiene. No sé, a lo mejor creo que está un Claro, poco o que te vago. digan cómo solucionar lo que es la cosa, ¿no? Porque al final lo que quieres es solucionarlo. Claro. Y eso no lo dicen. O sea, lo que te dan es información, eso, pues tengo más prebotela, menos prebotela, tengo más Akkermansia, menos, bueno, es Vale. interesante, pero sí, no, a nivel clínico todavía no tiene mucha No da practicidad. mucho, que no tiene mucho sentido. Ok, bueno, interesante también. Y después un poquito la idea de los factores que alteran la microbiota también en las enfermedades autoinmunes. ¿Tú cuáles dirías las principales? Aparte de la alimentación de la fibra, que a veces a lo mejor no consumimos la diaria recomendada, que también de hecho, ¿cuál es la diaria recomendada en general? ¿Sabes más o menos una cifra? Sí, en general más o menos unos 30 gramos, 25-30, te diría que más, dependiendo de dónde lo Vale. mires. Pero llegar a o sea, llegar ya solo a 25 es Es dificilísimo. O sea, a difícil. nivel de estudios, se ha visto que mucha población, yo creo que la europea sobre todo, que son los que más miro, no llega ni a 15 a veces, Es que es ni a 10 ni a complicado. 15. Yo lo sé, yo hasta Mm. por mí misma yo lo veo complicado, pero... Y después creo que también depende un poco sexo masculino o femenino, parece que el masculino Sí, necesita más, en ¿verdad? los hombres más, Y sí. si haces Pero bueno, ejercicio, que al final sí, o sea, si haces ejercicio, a ver, yo lo que creo es que es tan difícil llegar que con que te esfuerces por intentar llegar a los 25-30, ya está genial. va, Pero la realidad es que es complicado porque la fibra, además hay que consumir las verduras y la fruta entera, que por ejemplo está muy de moda lo de tomarse los batidos y tal, pero el batido si te gusta está bien, pero la fibra la estás perdiendo claro, al romper la fruta y sí. demás. Entonces, es ahí una lucha que, bueno,
técnicamente, si metes fruta y verdura en todas tus comidas y eres una persona que hace 3 comidas, porque hay gente que hace menos, que también está bien, Mm. más o menos podrías intentar llegar. Ahora, la forma práctica de saber si lo estoy haciendo bien, pues por ejemplo, cómo vas al baño. O Mm. sea, si estás siempre estreñida, pues probablemente no estás consumiendo Estás suficiente fibra. llegando. Vale. Ok, está bien Mm. saber también eso. Y después también leí también que la fruta, si todavía incluso mejor es no pelarla, es decir, una manzana no pelarla, sino comértela con la piel. También tiene más fibra incluso que comértela sin piel. Sí, ahí depende, ¿no? Porque aquí ya nos metemos en otro tema que es el de los tóxicos. Sí, eso es lo que Entonces, claro, pensaba. Digo, es que si después va a ser una cosa, pero después te va a venir mal por el otro lado. claro, o sea, yo intento tampoco complicarle mucho la vida a la gente. O sea, yo si come fruta y le gusta con piel y se la lava bien, pues ya está. Vale. Ahora, si ya quiere pasar a un nivel superior y quiere comprar orgánico, pues mejor. Si además de comprar orgánico algunas veces lo pela, pues mejor. Pero, o sea, mientras se coma la manzana y la lave, No, o sea, no es que pasa ya... nada. Exacto, que no hay tanto mm, problema si la pelas, no la pelas. Bueno, con que te la comas, ella está bien, sí. Y o llegas a, sea, que aquí podemos hilar muy fino, pero claro, depende de lo que cada uno quiera hacer, claro, porque también... complicar las cosas. Y otro factor así, exactamente, la pregunta era un poco los factores que alteran la microbiota en las enfermedades autoinmunes, ¿tú cuál crees que dirías así principalmente? Aparte de la que hablamos al principio, los antiinflamatorios, ciertos Sí, medicamentos corticoides, los fármacos vamos, en pacientes con enfermedades autoinmunes son bastante importantes, pero que lo mismo, tampoco hay que obsesionarse, porque si te tienes que tratar, te tienes que tratar, o sea, eso es exactamente. así. También quiero dejar eso claro porque a ver la gente va a empezar a decir, pues nada, yo ahora más que ahora voy a empezar a hacer la alimentación y quito todo el No, tratamiento. No, tampoco va de así. hecho, yo siempre les digo, es más bien al revés, ¿no? O sea, vamos a ver qué te estás tomando de medicación, vamos a poner manos a la obra, ¿no? Con todas las demás cosas que podemos optimizar y si mejoramos, pues te podemos ir bajando la medicación, Sí, pero no al revés. claro. No lo dejo todo y ahora a ver Y si veo a ver qué mejora. pasa, exactamente. Ahí estamos de Y además acuerdo. que hay enfermedades que es muy peligroso hacer eso, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, es uno de los factores bastante más importantes y que a veces pues no depende de ti, que depende un poco de lo que te toca y no te queda de otro. Luego, la alimentación, desde luego, es un pilar fundamental. ujú, La actividad física se estudia también en microbiota, que a veces parece que somos muy pesados con lo de que hay que hacer ejercicio, pero es que está estudiadísimo y influye a todos los niveles, ya no solo por la microbiota, ¿no? Porque si con la actividad física regulamos, pues, por ejemplo, el estrés y regulamos la situación anímica, el estrés se relaciona con cómo funciona el intestino también. Entonces ahí nos estamos quitando otro factor súper relevante en el tema de la autoinmunidad, el estrés. De sí, hecho, hay enfermedades autoinmunes que brotan simplemente por estrés. Y por estrés puede ser emocional. O sí, sea, por haber tenido una discusión o un no sé qué, o una pelea en el trabajo y te brota una enfermedad autoinmune y eso es sí. así. O sea, que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso y con el intestino y con nuestras bacterias. Y luego el sueño, que es otra cosa que solemos no hacerle mucho caso, y a mí, por ejemplo, me horrorizan las modas estas de levántate a las 4 de la mañana y desayunas y eres práctico y productivo y no sé qué. A mí eso me parece terrorífico para la salud. Es Ujú. que lo pienso y digo, Dios mío. Sí, o sea, No que sé si te han... significa que hay que dormir solo 4 horas al día y ya está. Y... Yo no las entiendo, pero Yo es verdad que tampoco. hay como una Ah, moda ya. de... Me sale a veces Ah, de sí, en Instagram, que es mi rutina, me levanto a las 4 de la mañana y digo, Dios mío. qué O sea, horror. no. Ah, yo no lo he visto por el No. momento todavía, ¿no? Pero yo, porque yo a mí me O encanta estos dormir. de las 5 de la mañana, o sea, digo, a ver, si no te queda de otra en la vida, pues Ah, bueno, pero la realidad, sí, eso, a mí me sale eso, pero para hacer deporte. Hay gente que se levanta eso temprano, va a hacer deporte y tal. Tú te dices, bueno, estás muy motivado, si te va bien, vale, pero tienes que haber dormido antes también. O sea, no solamente hagas 4 horas al día de dormir. Creo que, bueno, claro. O sea, aquí ya pasamos al lado malo, ¿no? De esto, que es pues la hiperproductividad incluso en la salud, que no está bien tampoco. O exactamente. sea, si yo me tengo que quitar sueño para ir al gimnasio, pues Ahí no ya estoy no. haciendo nada. No, la verdad es que no. Estamos de Pero acuerdo. bueno, esa es otro, la hiperproductividad, el estrés y demás es de las cosas que nos han llevado un poco a tener tantos problemas de todos, ¿no? Pero pues en este caso de autoinmunidad. Y la Y alimentación también, los ultraprocesados, todo lo que sí, comida además que que no se es normal. relacionan, ¿no? Porque si yo duermo peor, tengo más apetencia por productos ultraprocesados, más apetencia por azúcares, Sí. y claro, es más difícil controlar ese antojo, ¿no? Mm, Y luego otra cosa que te diría, que esto también es más difícil de controlar, es el tema de los tóxicos, ¿no? Los tóxicos ambientales. mm,
O sea, porque al principio sí es verdad que está regulado y tampoco hay que, lo mismo, no hay que obsesionarse, ¿no? No es que todo nos va a intoxicar y tal, pero en las cosas que usamos en el día a día y las cosas que consumimos, en los productos que nos echamos pues en la piel, en el pelo y demás, hay cosas que son potencialmente tóxicas. Entonces, bueno, es de las otras cosas que más o menos se pueden intentar regular dentro de un orden lógico, o sea, sin volvernos todas locas a obsesionarnos con los Obsesionada. tóxicos, ¿no? Sí, sí, Mm. curioso. ¿Verdad que eso no lo había pensado? Pero sí. Mm. Verdad que a veces no miramos bien. Yo, por ejemplo, no miro bien Por ejemplo, tú que exactamente la vives etiqueta. en Francia, Francia es uno de los países europeos que yo creo que más investiga el tema de tóxicos en los productos. Aquí son Y bastante bio, o sea, es verdad que la gente está mm, muy obsesionada con eso. Todo el mundo quiere todo natural y, de hecho, la alimentación, yo a veces veo pacientes aquí que compran solo bio, es decir, ecológico, aunque sea mm, más caro y 3 veces más caro, pero la gente no se mete en la boca nada que no sea. O sea, a veces también yo creo que ya pasamos al extremo de totalmente todo bio, tener cuidado, estar en una burbuja, o sea. A veces sí, no, yo entiendo que también hay que tener sí, cuidado con estas cosas, pero también la obsesión ya de a veces llegar al límite ya de un poco sí, fuera de lo... está del lado de obsesionarse, sí, que no, Sí, no es el plan. no es tampoco el plan, pero es verdad que aquí te puedo decir que en Francia sí es verdad que son un poco así más respetuosos con el medio ambiente, con O mucho sea, yo tema creo que más... eso está bien, pero cuando, o sea, cuando tú partes de una base en la que nada de esto que estamos hablando lo haces, pues no es bueno tampoco llegar y decir, pues mañana lo voy a hacer todo. Y obsesionarse pues con todo. Voy a hacer todo el deporte, voy a dormir todas las horas, voy a quitarme todos los tóxicos, voy a comer solo bio. Porque claro, es tengo y al final te estresas más. Ah, es una Y locura. ese De hecho, estrés es y de hecho perjudicial. te quería preguntar, Ivana, que ahora me acabo de acordar que el otro día hay una cosa, no sé si tú sabes algo de los, ¿sabes el té cuando te lo tomas en, ¿cómo se dice aquí? Es En el las sachet, yo no sé cómo, bolsitas. la Sí, bolsita, sí. gracias, que Mm. dicen que tiene un montón de plástico, con lo cual tampoco no se aconseja. Entonces ahora también ya hay un poco de locura colectiva de no, tampoco es bueno. Entonces, yo no sé, al final no A podemos hacer ver, nada. a es complicado, o sea, sí, viéndolo así es complicado, porque si te pones a mirar, claro, yo que me dedico a esto, pues yo sí voy identificando a mi día a día todas las cosas, pero si yo todas las cosas que identifico me siento mal y me obsesiono, pues no vivo, o sea, es que así no se puede Total, vivir. totalmente. Pero, por ejemplo, el té, yo que soy una amante del té, o sea, yo Lo aparte sé, de lo médico, sé. vamos, me dedicaría al té 100%. Eh, si te gusta mucho, lo ideal es comprarlo a granel, ¿no? Porque ahí y si puedes orgánico, mejor, porque es que encima el té hiperproducido también tiene Sí, muchos tóxicos a la hora de en la agricultura. sí. Pero bueno, que si no lo puedes, pues a granel. Porque es cierto que las bolsitas tienen microplásticos. Gracias. Eso no lo Entonces, sabía. sí, y además los microplásticos, ya hay estudios que se han visto en las arterias coronarias, Mm. se han visto por en Cerebro, los hombres, en los el conductos cerebro. espermáticos. Ay, ay, ay. Sí. Entonces influyen pues en la enfermedad cardiovascular, influyen en la fertilidad. Hay que intentar limitarlos en la medida de lo posible. Mm. Entonces, si tú todos los días bebes té y 3 tazas de té al día, pues intenta comprarlo a granel, o sea, no en las bolsitas, si puede ser. Claro, vale, vale, ok. Otra pregunta que también me acaba de venir a la cabeza. ¿Es diferente una persona que haya nacido por cesárea que una persona que ha nacido por vía natural para tener Sí, sí, microbiota distinto. mejor, peor? Sí, a ver, tampoco quiero decir uno Sí, nace como nace y ya está, y no puede hacer nada. exactamente. Pero ¿se Pero, puede decir que hay pero un poco un enlace entre aquellas personas que han nacido por cesárea y hay alguna diferencia ahí en el microbiota? ¿Tú sí, crees que sí? explicado así de forma coloquial, o sea, cuanto más mm, contaminada, vale, contaminado, que no es contaminación, sea tu nacimiento, tu infancia, tu crianza, en teoría tu microbiota es más sana, ¿vale? Curioso. Porque tienes mucha más diversidad. Mm, Entonces, si yo nazco por parto vaginal, pues entro en contacto con la microbiota vaginal de mi madre, entro en contacto, la vaginal está en contacto con la intestinal también. mm. Si luego tengo lactancia materna, pues aparte de la parte de Todavía inmunidad que más. también se potencia, pues tienes más contacto de microbiota. Si luego además tengo una casa con perros, gatos y pollos, pues más microbiota todavía. Entonces, en teoría, cuanto más contaminada, insisto, no es una contaminación, evidentemente, sea, pues más diversa es la microbiota. Entonces sí que se ha visto que los niños que nacen por cesárea o que reciben lactancia artificial y demás, pues tienen una microbiota un poco más débil o tienen más tendencia a cosas como las alergias o las Mm, pieles atópicas y demás. Que interesante. eso, pues, es una cosa que hay que saber, pero que no es, o sea, que se hace lo que se puede, Claro, quiero decir.
O sea, claro, que tú claro, que hay naces cosas como que no, naces es y... verdad que no puedes alterarlo. Sí, Dices, bueno, yo nací como nací y ya está, no puedo hacer otra cosa. ¿Verdad? No puedes cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar y hay otras que sí se pueden cambiar. Y ahí está la dieta, por ejemplo, que se puede cambiar. claro. La fibra, Y que tampoco es el no comer. determinante, o sea, Claro, exactamente. La alimentación, por ejemplo, los ultraprocesados, todo lo que es la harina, el azúcar, todas esas cosas evitables, que si lo podemos evitar, pues, evidentemente no es estar toda la vida sin comer lo que es probar, pues eso, harina mm, específica o alguna hamburguesa de vez en cuando. No, tampoco es eso. De vez en cuando hay que regalarse también, que es bueno para la cabeza y para la salud, sí. pero no comer solamente eso, ese es el tema también. Y como ejercitar mucho la prevención, ¿no? O sea, saber que es mejor prevenir que luego Sí, tener hay que enfermedades curar. crónicas, enfermedades de todo tipo. Entonces, por ejemplo, vamos, hoy creo que fue o ayer, no sé, me salió un anuncio de estos de YouTube de una crema que dicen, claro, es que el azúcar da arrugas. Entonces tenemos esta crema que te la echas y contrarresta el azúcar en la piel. Y yo pensando, ¿Eh? Fue un casi, poco. claro, digo, igual mejor no consumir un montón de azúcar, ¿no? O sea, que Claro, tenemos que prevenir claro. y ya está. Y si de vez en cuando te comes, pues eso, lo que dijimos, no sé por qué ponemos tanto el ejemplo de hamburguesa, perdón. La hamburguesa, Porque pues no pasa pizza, nada. bueno, en fin, todo lo que sabemos que no suele ser bueno, pero que nos gusta. Sí, o sea que, o vas a un cumpleaños, porque la gente también se agobia mucho, ¿no? Y digo, es que tengo una boda, y digo, bueno, No pues pasa nada, disfruta. disfruta un día. Hay que regalarse también. Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo no, a ver, yo suelo dar idea de lo que hay que hacer, pero también digo, mira, algún día puedes regalarte. Yo a veces hay pacientes que se estresan. Me acuerdo de hecho de uno específicamente que con el tema de la gota, pues ya el pobre es que ha eliminado un montón de cosas para que el ácido úrico no suba. Y el pobre está también Claro, incluso con tratamiento. Y ya llega un tiempo que yo dije el otro día, pero no, encima es un señor ya un poco más mayor. Usted regálese de vez en cuando, pero el pobre está tan obsesionado con lo que le dije al principio de la consulta que el pobre no quería salirse de la línea. claro. Digo, pero no hace falta, no pasa nada, puede regalarse un poco. Y ya el hombre se relaja un poco. Y ya está, no, pero es verdad que hay gente que se lo toma al pie de la letra y al final es que hace que eso. Y digo, no, 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 es bueno también cambiar. Y él porque seguramente tu paciente no entraba en redes sociales y demás, pero No, hoy en día, claro, con el bombardeo que hay en redes sociales, es que te puedes ya, volver loco sí, como quieras hacer todo lo que te proponen. sí, es verdad. No, no, este hombre no, señor más mayor, es súper encantador y de hecho está estupendo ahora, y de hecho está estado pensando hasta quitar pues no le voy a quitar el medicamento, pero le doy la mínima dosis posible y le digo que sí, que se regale, que se regale un Claro. poco, porque si no, Sí, es no que además puede. da mucho gusto porque cuando se lo toman en serio mejoran tanto que luego les quitas la medicación para la diabetes, por ejemplo, es una de las típicas que cuando te lo tomas en serio mejoras mucho e incluso puedes retirar los fármacos. Y los pacientes se sienten tan bien que ya ellos mismos pues entran en, o sea, se autorregulan, entran Exacto, en cómo comer, cómo hacer deporte, meditan, de todo. exacto, Y bueno, y saben cuándo darse su caprichito sin pasarse, ¿no? Pero hay que como exactamente. que aprender a regularse, sí. Muy bien. Y también la importancia de los polifenoles, que también estuve leyendo, que son también, es que si miramos Sí, ahí, sí, viene a como ser como todo lo mismo que los antioxidantes, ¿no? O sea, esto. sustancias que tenemos en los alimentos que nos ayudan un poco a frenar el daño que nos hace pues el día a día, ¿no? El estrés oxidativo, Claro, el estrés del día a día o lo que nos producen las cosas más tóxicas y que al final nuestro cuerpo está preparado para depurarlas. O sea, el problema es que si tenemos demasiados tóxicos, el cuerpo se satura. claro. Y tóxicos me refiero a una dieta ultraprocesada, Mm, me refiero a mucho estrés, a lo mejor pues a muchos fármacos, etcétera, se mm, satura. claro, Pero en general, si tú estás sano, tienes capacidad de depurar. Y una de las herramientas que usamos pues son, pues, por ejemplo, los polifenoles. es genial. Tú prescribes así, exactamente haces, en la consulta das guías a cada paciente personalizado con lo que le gusta, los alimentos que sí le gusta y le van Sí, sí, bien. Haces un poco así, un poco como un sí, sí, nutricionista en sí, realidad, sí. sí, 100%, pero no soy, yo me meto en todo. O sea, de hecho, los pacientes cuando la primera consulta yo les mando una historia clínica de antecedentes para que me respondan. Y claro, se quedan locos, pues son 7 páginas, que yo a veces digo, madre mía, Y encima tú eres, un día de esto me... eres internista, con lo cual me imagino que te encantan las historias Tengo el clínicas defecto enormes. de profesión. Sí, sí, sí. Y yo no le he puesto más, he quitado preguntas, ¿eh? No le he puesto más preguntas, pues digo, ya está. Pues me van a querer matar. Total. Y claro, les pregunto por todo, y claro, no entienden. O sea, por ejemplo, la pregunta de la lactancia materna o del parto por Me cesárea, la mayoría imagino, no entienden porque pregunto lo eso. sé. Y,
Y luego a cada uno les personalizo, les pregunto qué les gusta, qué no les gusta. No, no hago dieta, sino yo enseño a comer, Sí, que es distinto, ¿no? está bien. Porque luego hay gente que sí, que lo que quiere es una dieta, porque tiene un objetivo concreto, y eso pues lo hacen normalmente los dietistas, los nutricionistas, Tú los que lo hacen envías. muchísimo mejor que yo. Y tú los envías. Pero, claro, y yo identifico pues otras cosas, ¿no? Me meto en el tema del deporte, de los disruptores endocrinos, del sueño, de todos los fármacos, que al final hay muchos pacientes pues con polifarmacia. E Mm. intento todo eso regularlo, más todos los controles analíticos, pues también se los voy haciendo. Y además es muy bonito cuando tienes pacientes, yo he tenido varias con, por ejemplo, hipotiroidismo, que es lo que más veo en cuanto a autoinmunes, y Sí. les ves cómo les van bajando los anticuerpos. Y claro, se motivan mucho porque al final es como una cosa muy objetiva de ver, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, el hipotiroidismo yo lo veo en la consulta, pero cuando las veo no es por ese motivo, eso más bien es el endocrinólogo que Claro. lo ve. Entonces es Mm. verdad que yo ahí me pierdo un poco, yo no sé bien los anticuerpos perdón, la batería ni de diagnóstico para Claro, llegar claro, a él, ni normal. la analítica, Mm. ni el seguimiento, ni el tratamiento, yo ahí me pierdo un poco. Pero es cierto que sí veo mucho y a veces me doy cuenta que están, yo no sé si te has dado cuenta, tú también te has dado cuenta del tema, pero a veces veo que el tratamiento que tienen, pues no es el que mejor le va al tiroides, está súper desestabilizado, siguen Sí, sí, yendo a las y no sé, veo que no hay un buen seguimiento a estas pacientes tampoco. Ah, sí. Y a mí me da mucha rabia también porque ellas, o sea, les dicen que está bien porque a lo mejor tienen bien la TSH, pero que es una hormona, pero son muchas más cosas las que hay que ver. sí, Y por ejemplo, justo en tiroides, los anticuerpos bajan si tú estás mejor. mm, Entonces tienen muchas la creencia de que se les quedan disparados para siempre y punto. Porque tienen hipotiroidismo autoinmune. Y justo en esta es como la celiaquía, que la celiaquía también tienen que bajar si mm, estás haciendo la dieta estricta sin gluten. A veces no bajan, ¿vale? A veces cuesta mucho y hagas lo que hagas no te van a bajar. mm, Pero a nivel de síntomas sí que tienes que notar un cambio. Y si mm, no lo notas, o sea, si tú sigues con síntomas, sigues cansada y demás, es que no está bien por mucho que tengas bien la analítica, que además en las consultas de revisión piden como muy poquita cosa, sí, piden como 4 cosas y ya está. cierto, Que ¿verdad? es verdad que yo se lo tengo muy de internista también, ¿no? Que yo cojo y yo quiero verlo todo, a mí no me vale que me enseñes solo el Me lo tiroides. acaba de decir una paciente, me acaba de decir, la gente joven, los médicos jóvenes me piden un montón de cosas. Yo, sí, es verdad, tienes razón. A veces Sí, los médicos antiguos no pedían casi nada. Yo, ahí es verdad. sí, Tienes razón. que le Pero sacan un no, montón de tubos. lo decía como un piropo, es decir, que le encanta que los Mm, médicos jóvenes sean tan preocupados y que nos pidan todo en una idea, una especie de intentar encontrar la causa y que somos un poco house. Entonces le encantaba esa sí, idea. Sin embargo, los ancianos eran, te trataban al trancazo, te decían, no, no, ese dolor, bueno, nada, eso siga con eso, no pasa nada, se va a pasar. O sea, que es otra especie, ¿verdad? Que hacemos otra medicina. Y la mujer me lo decía como un piropo, como diciendo, me encantan los jóvenes porque tienen otra idea de sí. cómo de cómo hacer, ¿no? Hombre, luego es verdad que hay que intentar no pasarse, ¿no? También. O sea, yo intento, por ejemplo, cuando les pido la analítica, le digo, mira, yo pido, bueno, yo lo pido todo porque yo lo veo todo, ¿no? Pero a veces que tienen pues otros médicos, ¿no? Que les piden otro tipo de cosas, yo digo, te lo incluyo ya, ¿sabes? Y te pinchas una vez en vez de tener 18 analíticas seguidas. Claro, Entonces, eso sí que hay que intentar hacerlo, pero es sí, verdad que que sí. O cuesta. sea, y las mías, sobre todo, le sacan ahí varios tubos y, claro, pasa como con la historia clínica, que dicen, Dios mío, en cantidad de cosas. Mm, es verdad. Mira, creo que van a empezar con las preguntas. No sé si te parece bien también. A ver, hay alguien que acaba de Ah, poner bueno, sí. alguna. A lo mejor, si alguien tiene una pregunta que sea no específica de sus casos particulares, se lo agradecemos porque eso más bien tiene que ir cada persona con un médico profesional que le valore específicamente en la consulta, pero sí un poco temas generales de lo que estamos hablando aquí. Si hay alguna pregunta, estamos encantados de responderle, tanto Ivana como yo. Entonces, hay alguien que hablando del tiroides, esta pregunta sobre el tiroides, por culpa de la tiroides me salió la enfermedad de Graves-Basedow horroroso, con lo cual, sí, Sí, el hipertiroidismo, entiendo. sí, yo Sí, también. eso es bastante complejo porque no solamente es autoinmune, ¿no? Depende un poco, pero Mm. sí. Celeste me pregunta también a mí, me imagino que estabas más para mí.
Claro, toda la alimentación antiinflamatoria es siempre un aliado en todo, o sea, no digo solamente en enfermedades autoinmunes, yo diría que para todos los seres humanos sería una buena idea, sobre todo Yo hablando estoy de de que acuerdo. la microbiota es tan importante para todo, entonces yo Mm. diría que sí a esa pregunta. Ya ahí, Mari Carmen, no te vamos a ayudar mucho con la dieta específica de la inflamación antiinflamatoria. Hay muchas estrategias para que sea antiinflamatoria, pasando ya por lo que acabamos de hablar, la fibra, ya esa ya entre Mm. fruta, Es que verdura. también depende, claro, si tienes síntomas digestivos, Claro, no los tienes, si hay se que, detecta alguna intolerancia, exactamente, hay que ver caso por caso. ahí se adapta. Siempre hay que adaptarlo a cada paciente, sí, sin duda. Pero Eh, bueno, como dijiste antes, así para general, la antiinflamatoria, que a mí el nombre me parece como, o sea, es comer sano, ¿no? Pero le han sí, puesto como un nombre elegante y sí, parece otra cosa. como muy Mm. bonita, sí, ¿verdad? Mira, ¿ves? ¿Qué diferencia hay con la de Mediterránea? Mm, con la Mediterránea bien hecha, no mucha, no No hay mucho, mucha ¿verdad? diferencia. No. No. Lo que pasa es que la de Mediterránea se ha desvirtuado un poco, pero con una Mediterránea bien hecha no hay mucha diferencia. Sí, yo diría que estas cosas son sinónimos, yo hubiese dicho que son iguales. Mm, sí, Mm. sí, básicamente pescado, fruta, verdura. Pasa es que Omega 3. depende, ¿no?, de las formas de cocinar. Pues a veces pensamos en Mediterráneo y pensamos, pues yo qué sé, en Andalucía, cosas fritas y demás, pues hombre, pues idealmente no. No, no. Eh, el, el vino todos los días, Aceite de pues eso no, oliva. Yo tampoco. mediterránea pienso aceite de oliva, Sí, claro, pescado. eso sí. Sí, es verdad. Mm, sí, sí. Pero es que la dieta mediterránea es muy, muy buena, muy bonita además, muy tradicional. Mm. A ver. Hay alguien que ha dicho aquí, a ver, qué me acaba de decir, acabo de ver, aquí se me pasó, bastaría con eliminar los hidratos para una dieta antiinflamatoria. No, no creo que no. Si tú me dices lo mismo, Ivana, no. Es que Creo que aparte no sé de, a qué se refiere con hidratos. O sea, si por hidratos te refieres a azúcares creo que tipo quiere decir bollería y esto. eso, pues si quieres decir eso evidentemente hay que eliminarlo y a veces podría ser suficiente. Si te refieres a hidratos como de la fruta y la No, verdura, pues no, ahí esos no, no. exactamente. Mm, Pero yo entiendo que se refiere a los procesados. Sí, yo también. Es que no sé bien si es lo procesado o se refiere a todos los hidratos de carbono, es decir, y no, ahí no, no basta solo con eso, ¿sí? Y después te preguntan, ¿el colon irritable tiene que ver con la microbiota? Me refiero en si está peor. Ah, me imagino que sí. A ver, este tema es muy bonito porque es bastante complicado. Primero, saber si realmente es colon irritable o qué es el colon irritable, Sí, ¿no? porque Porque, hay una moda un poco de cuando no nos sentimos bien, ya todo es colon irritable. Ahora tengo la claro, sensación es de que eso. todo es, y no sé si es así. Es eso, claro. Y a lo mejor no es un colon irritable como tal, sino que a lo mejor es efectivamente un desequilibrio en la microbiota, a Sí, lo mejor es una intolerancia alimentaria, a lo mejor es una celiaquía, o sea, hay que investigarlo bien. sí, Que lo de colon irritable es un poco, yo diría que un poco anticuado ese concepto. sí. Yo entiendo que se entiende bien, ¿no? Cuando lo hablas, a nivel didáctico está bien, pero a nivel de clínica hay que investigar un poquito Mm, más. mm, mm. Sí, porque no solamente son diarreas tampoco en el colon irritable, la sintomatología. Puede Puede haber pasar por muchas. estreñimiento Sí, también. ¿verdad? Mm. Mm. Hay que investigarlo porque muchas personas que llevan años arrastrando ese diagnóstico realmente no es tan así. Incluso yo he tenido gente que les diagnosticó una celiaquía y tienen, no sé, 45 años. Y claro, es que hay que darle un poquito de una vuelta al diagnóstico de colon Mm, irritable a veces. completamente. Claro que es un poco general, eso es. Sí, Mm, generalizan bastante. Mm. mm. No sé si hay alguna que otra pregunta por aquí. Yo eso que quería hablar de la calculadora. No, no, no te suena nada de una calculadora de alimentos para tú saber cuánta fibra tiene cada cosa. No te suena nada, ¿verdad? Un ex- Yo creo que a lo mejor te refieres uy, me saldrá. A ver, hasta que no me salen las cosas. Mm, Monash, la de la Universidad de Monash debe ser. O sea, se usa para las dietas FODMAP, pero es para ver qué alimentos tienen más fibra y cuáles menos y restringirlos. Pero Ah, calculadoras, no o sea, calculadora. podrías usar un calibrador nutricional, que eso sí Vale. hay miles en internet y tú meter ahí, pues, berenjena y a ver cuánta fibra tiene. Ah, eso
Eso es lo que yo quería saber. Entonces sí existe, voy a empezar a mirarlo a partir de Eso ahora se también yo. llama calibrador nutricional, o Vale. sea, que hay miles en internet. Calibra. También hay tablas, pero bueno, la tabla ya es ponerte a buscar uno por uno. Ok, interesante. Mm. Mirar eso. Bueno, yo también lo... Sí, pero bueno, tú puedes meter lo que comiste hoy en una calculadora, un calibrador, y te pones pues tanto de fibra, tanto de proteína, tanto de lo que sea. Vale, Mm. genial. Fíjate. No sé si hay alguna pregunta más, si no, sigo hablando yo. Estuve viendo también que cosa común en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus Ujú. eritematoso y después algunas que otras como la esclerodermia, síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante, tenían todas en común, a ver, no todos los pacientes, pero donde se han visto estos pacientes que se han estudiado, habían, aparte de la disbiosis, que es un desequilibrio de la bacteria, habían eso en algunos casos la prebotela, en el caso de las Mm. artritis reumatoides, en algunos había más prebotela que es inflamatoria, Sí. que me llama la atención porque es una bacteria que al final también se ha encontrado en obesidad, incluso mórbida, Mm. que hay menos a nivel intestinal, con lo cual es un poco variante, ¿no? Me llama la atención que en Mm. obesidad es como que no hay en el intestino y sin embargo en la artritis reumatoide hablan que hay unos niveles altos. Es un poco curioso como la misma bacteria cambia en Claro, diferentes patologías, ¿no? En diferentes pero problemas. porque también depende un poco de la especie y es lo que decíamos, que las bacterias no son ni buenas ni malas, sino que depende un poco de la interacción que estén haciendo contigo y de Mm, cómo expresen los genes y demás. Entonces, por eso lo de que el test de la microbiota es lo que te iba a es preguntar. interesante, pero No no tanto. tanto, claro. O sea, que al final... Sí. mm. Pero sí, sí, la prebotela es una... Y en tiroides también se ha Ah, visto la prebotela más el tiroides disminuida. también. Ah, no Digo, sabía. aumentada, perdón, aumentada. Mm. Aumentada. Una Ah, de las que se ve disminuida con frecuencia, ahora está muy de, no sé si de moda, no sé, pero como se habla mucho de ella, es Fecalibacterium brownichi, que tiene un nombre así un poco, yo no sé pronunciarlo, sí, sí, yo de lo que tiene podría nombres, leer. tiene nombres complicados. Yo Sí, intenté inventarme la digo, un nombre complicado. impronunciable, Sí. pero que es una bacteria que produce butirato. Entonces el butirato ahora es como también se sabe que es un potente antiinflamatorio, que es necesario para modular el sistema inmune y en enfermedades autoinmunes pues está disminuida. Mm, Pero bueno, todos estos son estudios que muchas veces son a nivel de laboratorio todavía. claro que no, está todavía muy... Yo creo que se hablará más de todo esto en el futuro también. Está todo Seguro, seguro. un poco en experimento, pero es interesante ver ya también cómo ya se Mm. ven ciertas patrones, ¿no? Mm. Y, y también también lo que te iba a preguntar, y ya que estás tú también por aquí, el trasplante de Mm. fecal. ¿Cómo lo ves tú, el trasplante fecal? No sé si A ver, se realiza, se realiza de hecho, o no lo has oído. yo creo que donde más se está intentando estudiar es en enfermedad inflamatoria intestinal. Ajá. Pero el problema que tiene, pues es un mismo, o sea, el mismo que te estábamos hablando, que no se conoce del todo las bacterias que tenemos. De hecho, siguen descubriendo bacterias nuevas, siguen descubriendo otro tipo de microorganismos nuevos que tenemos. Entonces, trasplantar toda esa carga genética Claro, microbiana, digamos, a otra persona, todavía está un poco como en duda, ¿no? claro, Porque porque ¿qué estamos trasplantando también te vas exactamente? a explotar Mm. las malas también, no solamente las buenas. Entonces, Claro, si ese es la el tema. persona tiene una parte buena que a ti te interesa, pero también tiene una parte mala, vas a darle también a la persona la parte mala. Entonces, no sé hasta qué punto O sea, como que no se conoce tan bien, o sea, no está tan bien descodificado como para tú con seguridad decir, pues lo que estoy trasplantando es esto, claro. 100%. Entonces, a día de hoy, bueno, yo creo que está un poco lejos, a lo Sí. mejor, de ser una terapia como estandarizada, pero si seguimos a este paso, a lo mejor en el futuro, sí. O a lo mejor que se pueda verdaderamente trasplantar esa la bacteria, solamente coger las buenas y no las otras. Mm. Porque es que ahora, por lo Mm. que yo leí, es todo. O sea, tú coges a una persona que le quiera Sí, trasplantar a otra y tienes que darle todo. O sea, no hay posibilidad de que tú elijas las buenas y dejes las malas. sí, no, a día de hoy, hasta donde yo sé, es todo. A lo mejor a nivel de experimental ya se ha visto más cosas, pero hasta donde yo sé. Como no es una cosa que no mande a hacer, porque no la pido, pues la tengo un poco ahí Sí, olvidada en la memoria, sí, pero sí. sí, sí. No, está interesante, la verdad. Pues no sé si hay alguna que otra pregunta. Yo mientras estaba hablando contigo, no sé si ha habido alguien que ha escrito, si no, yo creo que podemos, yo creo que no. Esa gente que se Sí, han unido,
creo que podemos también ya, no sé si tú quieres añadir algo más al live. Hombre, yo simplemente decir que los que nos están viendo y demás, si tienen dudas con todo esto, consultar, ¿vale? Con un profesional, porque es verdad que, aunque estemos hablando de esto en Instagram y demás, es un medio de dar información, pero no Sí. es una consulta. No, no, para nada es una consulta, todo Ujú, es un poco educativo y que realmente cada caso particular tiene todo un estudio detrás y todos somos diferentes. No podemos tratar a todas las mismas personas con un esquema que conozcamos aquí, que digamos aquí en claro, Instagram. Entonces, todo claro. eso es... Me parece que te preguntan dónde pasas consulta. Me parece, no sé si es la pregunta es para Ivana, me imagino, sí, Pues porque yo ella, tengo consulta online, ella tiene consulta online, sí. sí, y tú estás en París, Sí, yo ¿no? A lo mejor si es para estoy- ti la pregunta. sí, pero creo que no, porque ella me sigue a mí, me parece que está interesando lo que estamos hablando, o sea, quizás sabes tú un poco más que yo, y es verdad que yo esto no lo trato en consulta. Mm, Entonces creo que le interesaría un poquito, sí, para ella, para Ivana, exactamente. vale. Pues ya lo que Sí, pueden sí, hacer online. es seguirla a Ivana, ella también pasa consulta online, con lo cual no hay problema donde estemos, porque si es online, Mm, no importa, ella está en Madrid, pero... sí. Y de hecho también Sí. pasas presencial, ¿no? Me imagino, ¿no, Ivana? Sí. O sea, es la consulta de medicina integrativa, Ah, no. La ok, de acuerdo, pues entonces tengo 100% online, online. Además, en España hay mucha gente que vive en sitios que no hay claro, acceso a ningún tipo de este tipo de consultas y al final pues las puedo ver. sí, claro. Pues creo que Mm, ya se respondió la pregunta. No sé si hay alguna que otra pregunta por aquí. Si no, yo de yo mi creo parte que te no. quiero agradecer, Ivana, sinceramente, este primer live contigo. Me ha encantado. Me encanta el tema, de hecho. Mm, sí, Y bueno, a mí también, ya lógicamente. veo que te Ahí yo podría encanta. estar horas hablando de esto, pero Venga. sí, Pero muchas gracias por esto, por colaborar y que a lo mejor en otro día también podemos hacer otro live. Ya veremos un sí, poco claro. Sí, y sí. ya A seguimos mí me hablando. gustaría también hacer alguno contigo de salud articular, Vale. que yo creo que viene muy bien. Genial, pues ya Mm, podemos hacerlo. Tú me invitas y hablamos de esto, sí, organizadamente y del tema que tú quieras. Y no sé si hay alguna pregunta, si no, ya creo que cortamos, me parece, porque no hay sí. nadie más. Y nada, Ivana, que tengas una feliz noche y ya seguimos en contacto y muchas gracias por todo, de verdad. Muchas Nada, gracias. a ti. Me ha encantado. Chao. Bueno, pues, Gracias a gracias. todos, sí, hasta luego. Un saludo, un beso. Chao.